Bueno, pues muy buenos días. El Señor le haya dado de sus bendiciones toda esta semana y pues gracias a Él estamos aquí reunidos. Si no fuera por Jesús, no estaríamos ahorita bien aquí reunidos y le damos gracias al Señor porque gracias a su gracia estamos aquí el día de hoy. Y bueno, si es primera vez que nos visitas, me llamo Rodrigo, soy pastor de aquí de Calvary Playa y tenemos la costumbre de estudiar la palabra de Dios capítulo a capítulo, verso a verso, y el día de hoy vamos a hacer lo mismo que hacemos todos los domingos. Abre tu Biblia, por favor, te pido, en Gálatas capítulo 3. Vamos a estar estudiando el día de hoy del versículo 6 al versículo 18. Si no tienes Biblia, puedes levantar tu mano y te podemos prestar una con mucho gusto. Ahorita van para allá. Con mucho gusto te podemos facilitar una. Es muy importante tener Biblia ahorita a la mano porque vamos a estudiarla. El título del estudio del día de hoy le hemos puesto la promesa, el pacto, y vamos a leer lo que vamos a estudiar el día de hoy para posteriormente comenzar el estudio. Empieza el verso 6 del capítulo 3 de Gálatas. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y Señor, gracias por esta mañana. Nos ponemos en tus manos el día de hoy. Es un lado cualquier nervio, es un lado cualquier interrupción. Queremos meternos a tu palabra, queremos escucharte y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Cuando tú hablas y nosotros escuchamos y abrimos nuestros corazones a tu palabra, te estamos adorando, Señor. Y ayúdanos a eso, a escuchar tu palabra, pero sobre todo a ponerlo por práctica después de haber recibido tu mensaje, Señor. Llévate todo nervio, toda distracción, limpia los aires, Señor, y sé tú el que nos cuide y nos guarde en este día. Paséate en medio de los pasillos, paséate en medio de mis hermanos y háblanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues la palabra de hoy nos va a hablar acerca de la promesa y el pacto de Dios. La promesa que Dios hace desde tiempo atrás con Abraham y el pacto que hace al día de hoy con nosotros como sus hijos, con Cristo, a través de su sangre, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a agarrar el contexto. Pablo, recuerdas la semana pasada, está reprendiendo, está exhortando a los de Galacia y los reprende fuertemente. De hecho, les dice Gálatas insensatos, ¿no? ¿Y por qué? Porque estas personas estaban caminando de acuerdo a las obras y les estaban dando tintes espirituales a obras que ellos hacían. Un ejemplo, decían que si no
se circuncidaba a alguien de los gentiles, pues no podía tener la salvación. Y eso es totalmente como que tú estás condicionando a Dios diciendo, si yo hago esto, entonces me vas a amar. Si yo hago este ritual, entonces voy a ser tu hijo. Y no es lo que Dios enseña. La gracia de Dios viene desde la cruz, desde lo que Él hizo por nosotros. El máximo y único ritual que se hizo fue en el Calvario hace más de 2000 años, y fue lo que abrió las puertas, dividió las eras y nos dio para que por fe, por creer, no por obras, nosotros pudiéramos tener ese acceso al Padre, tener la salvación, la vida eterna, confiando en la cruz, confiando en lo que hizo Jesús por nosotros. Ahora Pablo les empieza con 6 preguntas, te recuerdo la semana pasada, y una respuesta, y su respuesta fue la gracia de Dios. Y antes de preguntarles todo esto, Pablo les da un calificativo, les dice, ustedes son insensatos, porque no han sido engañados otra vez, porque no hayan tenido enseñanza, o no es porque Cristo no haya sido crucificado claramente delante de ustedes, sino porque alguien llegó y los fascinó. Y la palabra fascinar, que vimos que está en el capítulo 3, en este mismo capítulo, en el verso 1, viene del griego que dice embrujo, engaño. Alguien los había engañado, ¿sí? Y esas eran estas falsas personas que habían llegado metiendo herejías y metiendo situaciones totalmente ajenas a lo que Dios quiso decir mediante su Hijo en la cruz. La NTV dice del versículo 1, hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Y esa es la idea, familia, que nos habló Dios la semana pasada, por si no se nos olvida. Siempre se nos olvida. Yo te dicen algo y a los 10 minutos ya se te olvidó. Yo así soy. No sé tú, tal vez tú tienes buena retentiva, pero cuando Dios nos habla, mayormente se nos olvida en el transcurso de la semana. Y esa es la idea de vivir para Cristo, de vivir en la gracia de Dios constantemente. No es nada que tú puedas hacer, es lo que Él hizo, es vivir agradecido con lo que Él hizo en la cruz. Él hizo, Él te ama, Él te amó y Él te amará una eternidad. Tú no puedes, tú dependes de tus emociones, tú dependes de tu carne, de un cuerpo caído. Incluso en el matrimonio tú amas cuando te conviene muchas veces. Si está todo bien, pues tú amas tu vida y dices, wow, amo mi vida, ¿no? Y es el aguinaldo, ¿no? Y amas todo y hasta la canción de Happy te pones y todo este rollo. Pero empieza la cuesta de enero y de repente dejas de amar a la vida, ¿no? Y cuando te sucede una situación difícil y dices, ¿qué está pasando? Porque tú varías, tienes eso, pero Dios no es así. El Espíritu de Dios no es así. Dios es amor y es lo que Él quiere, vivir una vida con nosotros, que nosotros dependamos de Él, vivir al pie de la cruz y reconocer conforme al estudio de la palabra todas sus promesas y todo lo que ha cumplido el día de hoy. Tenemos que entender, familia, que la palabra gracia, que es por lo cual vivimos y por lo cual fuimos salvos, por gracia fuimos salvos, significa belleza, significa favor inmerecido, es Dios dándome algo que yo no puedo obtener por mí mismo. Y primero parte la gracia en la cruz. Tú no podías salvarte a ti mismo, hay que entenderlo. Tú no puedes decir y vas a llegar al cielo y le vas a decir al Señor, bueno Señor, no fui tan malo, de vez en cuando hice esto, pero realmente malos pues los narcos, malos los sicarios, yo no. Y te paran frente a la ley y te dicen, has robado, cuando era pequeño, has mentido, bueno, una que otra mentirilla, ¿no? Has fornicado, has adulterado, y toda la ley, ¿no? Y de ahí se pone ya seria la cosa, porque entonces tu buena imagen que tenías de ti mismo dices, no, pues la verdad no. Y tenemos que recordar que vamos a estar de pie frente a un Dios justo que leyó tu mente desde que naciste hasta que moriste. Leyó tu mente, sabe lo que piensas, sabe lo que estás pensando y tramando. Entonces nadie puede ser salvo. Eso es lo que quiere Dios con la ley, que tú pienses. Pero realmente es esa respuesta cuando Él muere en la cruz para que tú vayas y creas y entonces tus pecados sean perdonados y seas aceptado por Dios por medio de la sangre de Cristo. Tú no hiciste nada, Él lo hizo todo. Eso es gracia, es ser aceptado por Dios aún sin merecerlo, a pesar de que no eres digno. El saber que Dios extendió su gracia para ti y para mí al venir en forma humana a este mundo y morir por ti y por mí. Eso es gracia, es esa belleza, es ese favor inmerecido. Los Gálatas, familia, estaban caminando en un terreno peligroso porque habían sido fascinados, habían sido engañados por enseñanzas trazadas, ¿sí? Que tenían forma de piedad, pero sutilmente los iban apartando
de la obra de Jesús. Y empezaban a decir, pues fue por mí que Dios se fijó en mí, no soy tan malo, pues sí necesito de Dios, pero pues nada más los domingos. Entonces empezaron a apartarse y a empezar a pensar que diversas cosas ritualistas podían tener el mismo poder espiritual que lo tiene la comunión en gracia con el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y no es correcto caminar así. El pastor Chuck siempre nos ponía un ejemplo de la gracia de Dios. La gracia de Dios es como ir y robar un banco y te atrapan y te llevan delante de un juez, y el juez te dice, a ver, Rodrigo, pues te robaste tanto, ¿sí? Y yo, pues como soy bueno y pues señor juez, yo lo robé, pero era para ayudar a los pobres, era para pagar la renta de la iglesia, era para pagar la luz, digo, carísimo, es para pagar todo esto. Y piensas que con tus buenas obras el juez te va a decir, ok, no, pues por eso robaste, Rodrigo, Robin Hood, puedes salirte, ¿no? Y Dios te va a decir, y el juez te va a decir, no, amigo, acá hay una ley y se tiene que respetar, y vas a ser castigado por eso. Pero es que son mis buenas intenciones, yo no soy malo, yo robé, pero para algo bueno. Robaste. ¿Y cómo se llama el que roba? Ladrón. Sí. Y ahí estás sentado en el banquillo hasta que viene la gracia de Dios. Y es que Dios agarra y dice, ok, yo voy a tomar su lugar. Y viene el Hijo de Dios y se sienta en el lugar del acusado. ¿Qué eras tú? Y dice, hasta un lado. Yo fui. Carga toda tu ley sobre mí. Carga todo el castigo que era para él, cárgaselo a mí. Quiero que sea absuelto. Y él toma tu lugar en ese lugar. Y él carga con todas las consecuencias de esa desobediencia, sin merecerlo, siendo un Dios justo. Tú puedes decirlo, yo lo puedo hacer, nada, por toda la humanidad. Y cuando te digo humanidad, te hablo de todos, toda la humanidad. De tal manera amó Dios, dice, al mundo, a toda la humanidad. El castigo era tuyo. Y Jesús dice, yo lo llevo porque te amo y porque te quiero libre. Te quiero libre de esto, pero te quiero libre para mí, para que vivas para mí, para que vivas en comunión conmigo. Y hoy Pablo les va a explicar a los Gálatas eso, pero desde tiempo atrás. Recuerda que el apóstol Pablo era fariseo, fue fariseo, era un hombre estudiado de la ley. Entonces les va a exponer el día de hoy una cátedra de Antiguo Testamento, nos va a exponer y va a hablar acerca desde el primer acercamiento de Dios con los hombres por la gracia. Porque sí, en Cristo fue consumado el pacto, pero la promesa para que este pacto fuera, vino desde tiempo atrás. Los judíos pensaban, nuestro padre Moisés, y fue Moisés, y Pablo les dice, ¿y dónde dejaron a Abraham? ¿Dónde dejaron a este hombre que era pagano? ¿Tú sabías que Abraham era pagano? Abraham era politeísta, no tenía un solo Dios. Cuando Dios sale a su encuentro, es cuando se convierte al Dios único, al Dios vivo. Abraham vivía, no se cree que venía de los fenicios, venía de un lugar diferente, ¿sí? Dios sale a su encuentro y le dice, apártate de tu parentela y ve a esta tierra en donde yo voy a hacer de ti un hombre de fe. Ahora vamos a ver un poco de esto. Y el versículo 6, fíjate, Pablo les quiere decir eso, este ejemplo de Abraham. Abraham creyó a Dios, ¿sí? Entonces, de todo el rollo, dice, Abraham creyó a Dios. Y en Génesis 15, 6, no tienes que ir, apúntalo, en casa lo revisas. Dios había llamado a Abraham y no creyó a la primera. Cuando Dios le dice a Abraham, ve a tu parentela, y ella empieza a desobedecer a Abraham, como cuando Dios te dice, vas a hacer eso. Dios le dice a Abraham, ve a la tierra donde yo te voy a mostrar, pero ve con tu esposa. ¿Y qué hace Abraham? Se lleva hasta el gallo, o sea, se lleva a todos, se lleva al primo, a Lot, se lleva a todos. Y esa desobediencia le costó a Abraham regresar a Egipto. ¿Qué pasa? Llega a Egipto, lleva a Abraham caminando, hay un hambre en la tierra donde Dios le había prometido, deja de confiar en Dios y se regresa a Egipto. En Egipto lo que hace Abraham, miente, le dice que es su prima realmente la que era su esposa, por poco y muere Abraham, por poco y muere su esposa, en fin, pasa un detalle muy, muy fuerte. Y luego su primo lo mete en un problema, porque cuando Abraham sale de Egipto, su primo Lot, que se desvía, se va a Sodoma y Gomorra. ¿Sí sabes qué pasó en Sodoma y Gomorra? Se destruye. Y entonces esa desobediencia le fue acarreando a Abraham problemas, incluso con su primo. Sin embargo, Dios sabía que Abraham iba a creer. Ahora, ¿vio algo en especial Dios en Abraham? No, Abraham no era un superhombre. Abraham no era alguien especial que tuviera algo que Dios vio, que dice, no, pues es que yo veo, no.
Abraham era un incrédulo, era una persona pagana, pero en un tiempo iba a responder al llamado de Dios. Y en Génesis 15:6, mucho tiempo después de lo que te acabo de platicar, Abraham responde a Dios, ¿sí? Y Abraham sería llamado justo delante de Dios, porque ahí Abraham creyó, ahora sí creo que tú eres Dios, ¿sí? Y fue llamado justo y empezó una relación Abraham con Dios por fe, no por ritual, no por circuncisión, porque la circuncisión se estableció tiempo después, no por las obras de la ley, porque las obras de la ley vendrían muchísimo tiempo después, sino fue por fe. Así que si se te ponen intensos, es que la ley, regrésate a Abraham. Los judíos le decían Moisés, y a Pablo le decían, es que Moisés, y Pablo les dice hoy, váyanse más para atrás. ¿Cómo empezó la relación con Dios? Con fe, por medio de Abraham. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe, porque fue el primero en tener esa relación con Dios y en creer, ¿sí? Ahora, Abraham, como te dije, era gentil, y Pablo está tocando esta fibra sensible en los judíos. ¿Por qué te digo? Porque recuerdas cuando los judíos tenían este tema de que es nuestro padre Moisés, ¿sí? Y Abraham también, pero tenían este tema de orgullo, ¿sí? Y Abraham fue claro ejemplo de cómo Dios salvó a la gente por gracia y no en razón de sus obras. Ahora te quiero hablar de dos tipos de justicia, de ser justos. Dices, que yo soy justo delante de Dios. Ok, ¿ya leíste tu mente? Ahorita que estás pensando, no creo que seas tan justo. Bueno, ahorita estoy bien porque estoy en la iglesia y cantamos. Pero saliendo, ¿qué piensas? ¿Cómo actúas? Eso no te hace ser muy justo. ¿Sabes qué es lo que te hace ser justo? Tu fe en Cristo. ¿Sí? Es lo único. ¿Sí? La fe en Jesús. Y eso va a hacer que respondas en obras. ¿Sí? Ahora hay dos tipos de justicia. La justicia que logramos por nuestros propios esfuerzos, que es la justicia chafa, no te va a servir. ¿Sí? Y la justicia contada por nosotros por la obra de Dios cuando creemos. Cuando creemos. ¿Sí? Ninguno de los que estamos aquí, familia, podemos ser suficientemente buenos para tener una justicia perfecta. Todos somos imperfectos, ¿sí? Debemos de agarrar la justicia 2, la que tiene Dios, la que nos ofrece Dios, que es la que le ofreció a Abraham, y Abraham la tomó, y Abraham creyó a Dios. ¿Pero qué le creyó Dios a Abraham? Le creyó que de él vendría la simiente, y lo vamos a explicar más adelante. Le creyó que de su hijo Isaac, que lo iba a tener, por cierto, Abraham a los 100 años, de antemano, ¿no? Que te digan, vas a tener un hijo y tienes 100 años, así como que, ¿sí? Pero no solo eso, sino que el descendiente de Isaac iba a ser Cristo, de ahí vendría la línea mesiánica, ¿sí? Ahora, quiero que entiendas algo, en algo tan serio y tan importante como es la vida eterna y la salvación, Dios nos regaló a su Hijo, porque somos tan incrédulos que era necesario que Cristo padeciera ese quebrantamiento para que nosotros lo miremos a ver, para creer por gracia, ¿sí? Ahora, esto es serio y es importante. ¿Cómo es tu vida eterna? ¿Es tu vida eterna con Dios o es el infierno? Creo que eso es lo más importante. Y a veces estamos discutiendo temas irrelevantes cuando la gente se está yendo, se está muriendo mucha gente ahorita. Y sí es bueno cuidarse y todo, pero la gente se está yendo sin Cristo. Y si se va sin Cristo, ¿a dónde crees que va esa gente cuando muera? Va al infierno, ¿sí? Entonces tenemos que, si Dios puso seriedad e importancia a la salvación, ¿por qué nosotros como sus hijos no nos enfocamos más en las demás personas de hablarles de Jesús? Ahora, traspola esto a una parte de tu vida. Si Dios puso esto tan importante por fe, ¿cómo Dios no nos dará las demás cosas que le siguen a la salvación, estando tú ya en la tierra? ¿Cómo Dios no le va a dar importancia a que tú tengas fe para perdonar, que tú tengas fe para sanar, fe para ayudar, fe para todo? ¿Sí? Y a veces somos salvos por gracia y le damos gracias a Dios por eso, que es lo más importante, pero pensamos que las demás cosas ya no dependen de fe, y dependen de algo que yo haga, y dependen de mis fuerzas, y dependen de, pues, el dinero no me lo dio Dios, yo trabajo todos los días. Hey, cuidado, porque Dios te puede mandar una enfermedad y entonces vas a decir, ¿dónde está tu trabajo? ¿Sí? Todo viene por fe. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas cuando nosotros creemos cosas espirituales? ¿Sí?
El Calvario, familia, fue algo extraordinario. Ahí los discípulos, a partir de ahí, muchos dijeron, ¿le sigo o no le sigo? Judas fue uno que dijo, no voy. Los otros 11 sí, pero tuvieron fe. Ahora, no significa que no tuvieron miedo, no significa que no tuvieron temor, no, claro que lo tuvieron, pero se mantuvieron en el rumbo, mantuvieron siguiendo a su maestro, aún de lo que había pasado. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo, familia, y cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, va a impedir que las cosas que están sacudiendo al mundo ahorita te afecten, porque tu mirada ya no va a estar con la mente, sino ahora tu mirada va a estar con el Espíritu y vas a ver más allá de, y si esto sucede es porque Dios lo está permitiendo, y si esto pasa es porque Dios está en control. La mente caída ve un mundo caído y ve todo lo que sucede y se aferra y ahí se queda. Pero el creyente ve a través del Espíritu Santo y ese Espíritu lo lleva a Cristo y Cristo le da paz, le da amor, le da tranquilidad, le da confianza. Ahora, ¿es difícil creer las promesas de Dios? Te pregunto, sí. Imagínate, se le presenta a Abraham y él dudó, que es el padre de la fe, imagínate a ti y a mí. Sí. Pero es más difícil si no vamos a las promesas. Es más difícil si no leemos la Escritura. Es más difícil si no oramos, si no tenemos nuestra relación viva con Dios, porque va a ser imposible creer una promesa a la cual ni siquiera conoces. ¿Sí? Creer en Dios es dejar en Dios todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, es dejar en Dios la vida entera de lo que ocurre. Si creemos en Dios y en sus promesas, obedecemos y nos va a dar paz. Si no creemos, pues no vas a obedecer y vas a estar lleno de miedos. Y la marca de la bestia, espérate, ¿has leído la promesa de la marca de la bestia? ¿Has leído el Apocalipsis? No, pues no lo conozco. Entonces, la iglesia se va a ir en el rapto, no vamos a ver la marca de la bestia y eso de las guillotinas, y así que la vacuna del COVID no es la marca de la bestia, ¿ok? Por favor, sí. Lo que más estás creyendo en el día a día es lo que más estás amando y es a lo que más estás expuesto. ¿Qué estás llenando tu mente? De la Biblia, entonces vas a ver las promesas de Dios, y vas a descansar y vas a tener paz, y Dios estás en control de esto, ¿sí? Vas a creer las noticias y todo, y hay que tener mucho cuidado. Al final Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue hecho justo ante los ojos de Dios, sin ningún ritual, sin ninguna obra. ¿Por qué? Porque fue por gracia. Y esto, familia, iba a sacudir la jaula de los judíos. Porque los judíos se sentían el pueblo especial, y lo son el pueblo, son la niña de los ojos de Dios. Pero ahí estamos nosotros también. Somos el olivo injertado, ¿sí? Entonces, si tú le dices a una persona que ya se creía, le dices, pues, ¿qué crees? Pues hay otros que entraron, ¿sí? Y también son pueblo de Dios, y también van a entrar al reino, y van a reinar con Cristo, y entraron por fe. El judío así como, espérate, no. Fíjate que dice el verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Les está diciendo a los Gálatas, si han creído en Cristo, lo que hizo en la cruz, son hijos de Abraham, entonces somos adoptados, entonces tenemos las mismas promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Sí? Los judíos, como te dije, no les iba a caer bien esta noticia, y a los religiosos no les cae bien cuando la Biblia se expone y se les muestra, ¿sí? Pero ahí está escrito. Ahora, ¿por qué no lo creerían los judíos? ¿Por qué al día de hoy no lo creen? ¿Por qué al día de hoy a nosotros nos tratan totalmente como fuera del reino de Dios y no nos tratan como hijos de Dios? A los cristianos, un judío ortodoxo. Puedes acercarte a platicar. Bueno, no platiques con un judío ortodoxo porque no te va a ir bien. Pero, ¿por qué? Porque su corazón está endurecido, tienen orgullo y están como en su vida religiosa, están cómodos. Y eso no solo pasa con los judíos ortodoxos, también con las personas que son esclavas de una religión. Se cierran, no quieren ver la verdad, no quieren ser libres, y están cerrados y cómodos. Y muy probablemente esa vida demuestra que su corazón no quiere ser expuesto. ¿Por qué? Porque hay algo feo en el corazón. ¿Sí? Juan el Bautista en Lucas 3:8, ¿recuerdas lo que les decía Juan? Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, le decía a los judíos cuando estuvimos estudiando la serie de Juan hace como 2 meses.
Y los judíos, espérate, ¿cómo? Sí, y las piedras aquí estamos, somos nosotros. Sí. Pero Juan también les decía en su mensaje, arrepiéntense, crean en Dios, lleven una vida de fe. Todos necesitamos la gracia de Dios, familia, judíos y gentiles. Todos necesitamos ir a la cruz. No hay diferencia. La fe en Dios, la gracia, la fe de Dios, nos da ese acceso a muchas promesas de Dios. La fe en Cristo es como una llave maravillosa que nos dejó entrar y ser aceptos en Dios. Dios nos ama por Cristo. Dios nos guarda por Cristo. Dios nos cuida, nos cuidará por Cristo. Sí. Porque hemos puesto la fe en la cruz, en Jesús. Sabemos, dice, bendecidos entre las naciones. ¿Por qué? Por Cristo. Verso 8 y 9, fíjate, dice, y en la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y cuántos hay de la fe aquí? Amén, todos somos de la fe. Entonces somos bendecidos con lo que Dios le dio a Abraham, las mismas bendiciones, ¿sí? Ahora, dice aquí un tema importante, hay una palabra que resaltar en el verso 8 y 9, la Escritura. Fíjate que Pablo no dice, tuve un sueño, o no. ¿Qué dice Pablo? La Escritura. Y todas las enseñanzas, tanto de Pablo, los apóstoles y del mismo Señor Jesucristo, eran de la Escritura, ¿sí? La palabra de Dios dice que ya tenía todo bajo en control, incluso antes de que nacieran, le dice a los judíos y a los de Galacia. Y fue escrita con claridad y se preparó la salvación para todas las naciones desde antes de la cruz. Lo que nos lleva a concluir, familia, que la cruz, el Calvario, no fue un accidente, no fue un tema que se le salió de control a Dios. Acuérdate que Dios dice, a mí no me quitan la vida. ¿Qué dice? Yo la pongo por ustedes. Lo que suceda en tu vida, lo que vaya a suceder o lo que haya sucedido, no fue un accidente. Dios está en control. Dios tiene un gran propósito, tanto para lo bueno como para lo malo en tu vida. ¿Cuál es? En las promesas de Dios lo puedes encontrar. Sí. Ahora, la Escritura fue clara y preparó la salvación a las naciones, y Dios iba ya a justificar a los gentiles por la fe. Ya aparecimos nosotros aquí. Y no hay otro camino más que la fe, familia. En la Escritura dice, está plasmado el plan de salvación de Dios para la humanidad. En la Escritura está incluso plasmado cuál será el final de la humanidad. Lea Apocalipsis. Con cuidado léelo, pero léelo. En la Escritura está plasmado cómo será el final de la iglesia, cómo será el reino después de eso. Todo está ahí escrito, ¿sí? ¿Y por qué lo hizo Dios? Para darnos esa paz y esa tranquilidad. Y esa es una gran bendición, familia. Porque tú como hijo de Dios ya conociste el pasado, el presente y parte del futuro que va a pasar en este mundo. Ya lo conoces. Entonces cuando dices que las cosas cada día están de mal en peor, sí, escrito está. Es que a la iglesia no la quieren, escrito está. Vas a ser sal, ¿sí? Vas a ser sal en la boca de las personas. Y la sal no se degusta, la sal se escupe. No eres un caramelo en la boca de los demás. Un caramelo, sí, vas a gusto. Pero tú eres iglesia. Y muchas veces no vas a ser bien visto por ser iglesia. Obviamente siguiendo un buen testimonio, ¿verdad? Sí. En la Escritura está plasmado cómo iba a ser el final de la iglesia. Y familia, aquí hay algo importante. La Escritura es palabra escrita, ¿sí? Dios habló al principio y al final de los tiempos. ¿Cómo habló Dios? Por la Escritura. Dios usa un lenguaje de comunicación inteligente para con nosotros. Se hizo hombre, padeció por nosotros. ¿Cómo no va a hablar con nosotros de manera legible, entendible? Claro que lo hace, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos gusta indagar en otros lugares que no sea la Escritura? ¿Sí? La Escritura dice que Dios ya había preveído todo, lo que significa que Él sabe lo que sucede y sucederá. ¿Sí? ¿Desde cuándo planeó eso? Desde tiempo atrás, desde Génesis 12:3. Dice, en ti, le dijo a Abraham, Dios, serán benditas todas las naciones. Y ahí estaba Calvary Playa, cuando Dios estaba diciéndole eso a Abraham.
Y ahí estaban todas las iglesias de Cristo, y ahí estaba toda la gente que ha creído por fe en Jesús. Ahí está, en esa promesa. ¿Ya habías nacido tú? No, hombre, ni tu generación existía. Estamos hablando de años, muchísimos años atrás. Desde ahí Dios ya había preparado eso, ya había preparado las bendiciones. Sí. Imagínate un hombre de 100 años diciéndole que va a tener un bebé con su esposa y que a partir de esa línea de ese bebé van a ser benditas todas las naciones. Pero no era por Isaac, su hijo, sino era por Jesús. Y cuando Dios le pide a Abraham, ve y entrégame a tu hijo y mátalo y entrégamelo. Obviamente Dios no permitió eso, pero se lo pidió. ¿Qué es lo que estaba viendo Abraham cuando dijo Jehová Jireh? O sea, Jehová va a proveer. Dios va a dar un cordero. Lo que Abraham estaba viendo era ya el Mesías. ¿Sí? Lo que Dios iba a proveer era el sacrificio, no dinero. Porque tú dices, Jehová Jireh, Dios va a proveer. No habla de eso esa parte. Chécalo en tu casa, no habla de eso. Habla de proveer un cordero. Habla de proveer la salvación. Algo que el dinero no puede comprar, familia. La salvación eterna. Desde ese tiempo Dios ya estaba preparando la salvación y le había mostrado a Abraham el cordero. Por eso Abraham no duda y dice, pues Dios va a proveer. Y fue cuando le pone las manos al ángel y dice, ya no lo mates. Veo que tu fe es correcta. Sí. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esa bendición que Dios le dio, adivina qué, tú la tienes el día de hoy. ¿Cuántos Isaacs te ha pedido Dios que tú sacrifiques y que le digas, ¿sabes qué, Señor? Aquí está esto. Pero Señor es el único, o sea, imagínate, obedece, porque después de eso viene una bendición de parte de Dios. No es por ti, sino es por Abraham y por la consumación de la promesa a través del pacto en Cristo Jesús. Amén. De eso se trata la vida cristiana. Todas las bendiciones, todas las promesas para los gentiles son por fe, por la gracia de Dios. Por eso tenemos bendiciones, podemos... Y cuando te digo bendiciones me encanta porque dices, órale, ahora sí, ¿no? Y vamos a pedir y no. Para tu carro tantito. Dios no te quiere bendecir. Tú piensas que una persona bendecida es alguien que tiene salud, dinero, y tú piensas que eso es algo de que alguien está bendecido por eso. Puede ser, pero no realmente. El apóstol Pablo no tenía carro, la pasaba mal económicamente, siempre estaba enfermo, siempre lo querían matar, pero era el hombre más bendecido en ese momento. Sí. Entonces, ¿cómo están las bendiciones de Dios? Claro, Efesios 1:3-10 nos habla de esas bendiciones. ¿Sí? Y no te estoy diciendo que no pueden venir bendiciones así, pero no es lo primero. Dios no está interesado en hacerte rico y darte, no, Dios está interesado en que tú estés más cada día pegado a Él. ¿Sí? Es lo que Él está interesado. ¿Sí? Fíjate que dice Efesios, vamos para allá rápido. Está después de Gálatas. Efesios 1, 2 páginas aproximadamente después de Gálatas. Esas son las bendiciones. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Gálatas 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Y son esas bendiciones que Pablo les está diciendo a los Gálatas, bendiciones espirituales, lugares celestiales, escogidos por fe para ser santos, adoptados como sus hijos, nos hizo aceptos en Cristo. ¿Y cuál es la principal bendición que Dios nos ha dado? Su Hijo en la cruz, y de ahí el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo, y si no fuera por el Espíritu Santo morando en ti al día de hoy,
no sé dónde estarías. Hablando de manera personal, si yo no tuviera el Espíritu Santo controlando muchas veces mis tonterías que a veces hago y el Espíritu Santo no llega y me corrige, no sé dónde estaría ahorita. ¿Sí? No sé dónde estaría. No sé qué seríamos sin el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y esa es una promesa que no puedes comprar. La oración es otra promesa de Dios. Dice Hebreos que tenemos el trono abierto y Dios te está escuchando día y noche para que donde tú cierres tus ojos y clames, Dios está escuchando tu oración. Tenemos el trono de la gracia abierto gracias a Jesús, movido por el afecto de su voluntad, hizo todo Él. No hiciste nada para merecerlo, hay que entender eso. Es por el afecto de su voluntad, nos hizo aceptos. O sea, Dios te dice, sí, pero Dios, ¿quieres bendecirme? Sí, pero no es por ti, es por mi Hijo, es por haber puesto tu fe en Cristo. Sí, nos hizo aceptos en Cristo. Ahora ya puedes decir, la fe mueve montañas, incluso del tiempo, del espacio. ¿Por qué? Porque estoy viendo cómo Dios ha sido fiel conmigo, incluso cuando no habías nacido. Sí. Y es ahí, familia, donde la conciencia humana no puede llegar a esos lugares espirituales en Cristo. No puedes llegar. Y no puedes meterle lógica a las cosas espirituales. Y decir, pues por lógica va a suceder y va a suceder. Y de repente Dios, ¿es tu lógica? ¿A dónde te llevó tu lógica cuando estabas brindando para el año 2020? Para la entrada del 2020. Yo ya me hacía de vacaciones, No, pues aquí es mi lógica. Y Dios llega y volvió loco al mundo para que entendamos, sobre todo sus hijos. Esta es una prueba para la iglesia, que el que gobierna es Cristo, no el anticristo. Cristo, el cielo, gobierna. Amén. ¿Sí? Entonces, bendecidos en toda bendición espiritual, tenemos eso. Es una bendición de estar ya en un lugar que no conocemos. ¿Sí? ¿Dónde? Junto a Jesús. ¿Sí? Con alguien que no hemos visto físicamente y que rebasa esto tu mente de decir, no conozco a Jesús físicamente, pero anhelo estar con Él. No conozco el cielo físicamente, pero anhelo ya estar ahí, ya estar en su presencia. Y anhelo estar ahí, quiero conocerle, quiero verle cara a cara, pero no sabes cómo es, no importa, quiero verle y lo amo y doy mi vida por Él, pero ¿cómo? Bendiciones espirituales en lugares celestes en Cristo Jesús. Es lo que Dios nos ha dado ese anhelo de estar cada día más y más en su presencia, en la eternidad, y ese rechazo de permanecer cada día más y más en la tierra. Sí. Que nos hace que nuestro corazón palpite, que la piel se erice cada vez que imaginamos el momento de que estamos regresando a casa. Sí. Y no por el lugar donde vamos a estar, sino por quién va a estar ahí. Vas a encontrarte con tu Salvador. ¿Y qué vas a hacer cuando veas a Jesús cara a cara? Le vas a adorar. Sí. Esto es una bendición. Regresar a casa, de donde nunca nos debimos salir. Y Abraham lo sabía. Por eso le dijo, vas a ir a la tierra prometida. Nosotros vamos a ir a la tierra prometida, a la eternidad con nuestro Dios. Verso 10 al 12 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Qué pasa cuando quieres tener una relación con Dios y piensas que tú eres muy buena persona y lo voy a hacer por mis obras? Y más que nada Pablo se está enfocando a los que piensan que por hacedores de la ley o de hacer ciertos rituales pueden mejorar su relación con Dios, y no por el lado de la fe, sino por el lado del legalismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezas a depender de las obras? La Escritura dice hoy, no yo, están bajo maldición. Sí, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque su justificación, porque sus obras están bajo maldición porque no pueden hacer la ley.
¿Cómo no, hermano? Yo guardo este día, yo hago esto, yo hago lo otro. Sí, pero también piensas cosas, tal vez haces cosas, nadie te ve en la iglesia, pero lo haces, ¿sí? Y ya estás pecando. Deuteronomio 27, 26 y Deuteronomio 11 al 26. Si te gustan las bendiciones, no te va a gustar leer este capítulo de Deuteronomio, porque son más de 10 maldiciones de Dios para aquel que no cumple la ley. Deuteronomio 27, del 11 al 26. Es que a mí me gustan las bendiciones, sí, pero también hay cosas malditas de Dios que Él hace, que le dice a las personas que va a maldecir por no cumplir al pie de la letra la ley de Dios, por no permanecer en todas sus cosas que están escritas al pie de la letra. Y si transgredes un mandamiento, te haces culpable de los 10 mandamientos. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hacemos? Sí. No, pues me voy por el camino de la gracia. ¿Verdad? Claro, es lo que Dios quiere. Porque el camino de la ley, dice Dios, solamente Cristo pudo haber sido justificado porque fue perfecto. Nadie más. Dice Pablo, y es evidente, les está diciendo. O sea, evidente viene del griego delos, que significa visible, claro a la mente. Tanto Cristo, Dios, los discípulos y toda la gente que vivió, veía a los religiosos y era evidente su hipocresía. Era evidente, muy aquí guardando el sábado y todo este rollo, y no comían y no hacían, pero por dentro, le dice Jesús, están llenos de huesos, de pudredumbre, son sepulcros blanqueados. Entonces, ¿cómo puedes contra esta norma? ¿Sí? No podemos. Están bajo maldición si quieren continuar jugándole así. ¿Sí? Porque piensan que están llevando las obras y piensan que pueden ser justos delante de Dios, y es evidente que llevan una vida religiosa hipócrita. ¿Sí? Y sí, Pablo les está diciendo, es evidente, el ojo humano lo ve, imagínate Dios. Si para el ojo humano es evidente, imagínate para el Señor que conoce todo. Sí, que conoce todo. Ahora, familia, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Jesús no quiere personas autosuficientes y que piensen que y ya lo estoy logrando y mira, no quiere eso. Él quiere personas dependientes de Él, que comienzan con aceptar que la salvación de su alma no es por una obra que ellos hayan hecho. Comienza por aceptar que su salvación fue por gracia, fue un regalo. Ellos no hicieron nada, fue Dios la que se los regaló. Amén. Ahí comienza. Y si no partes del Calvario, si no partes de ahí, vas a llevar una vida religiosa. ¿Sí? Habacuc 2:4 dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí lo sacó Pablo de la ley, de la palabra. El justo por la fe vivirá. Verso 12, y vámonos ya a la recta final. Y la ley no es de fe, sino dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley no funciona si no se obedece, como te dije, al 100%. Entonces, ¿puedo ser salvo por medio de la ley? No. ¿Puedo cumplir todas las obras como la ley, como la Biblia me dice? No puedes. Entiéndelo, no se puede. ¿Sí? Entonces puedo vivir como yo quiera, porque no, ese es otro rollo. Y aquí viene el versículo 13, porque aquí viene el salvavidas, aquí viene el Redentor, el Salvador, la nueva vida en Cristo. Dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito es el que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo significa ungido. Eso significa Cristo, ungido. Sí. ¿Vendrán falsos ungidos? Sí, vendrán falsos Cristos, dice la Escritura. Ahora, la solución a la maldición de la ley, a tus intentos fallidos, para eso vino Cristo. Vio que estabas dándote vueltas y nomás no podías, y hoy sí le voy a echar ganas, y hoy voy a dejar de hacer eso, y es cuestión de tiempo. Dice, un hombre no cambia, nada más tarda en regarla nuevamente. ¿Sí? Eso piensa el mundo, y sí, en Cristo no. ¿Por qué? Porque Cristo cargó con todos tus intentos fallidos,
Cristo cargó con todos tus planes para seguir un esquema de cómo llevar. Él los llevó a la cruz, los hizo y te dijo, ok, ahora te presento mi plan. Sí, te voy a redimir. Te voy a libertar de la maldición de la ley. Familia, todo el mundo, incluso el muy religioso, está bajo maldición de la ley hasta que conocen a Cristo. Sí. ¿Recuerdas el ejemplo que te puse al principio del ladrón que se presenta frente a un juez? Hasta que no llega Cristo, entonces se rompe todo esto. Y tú ya eres libre. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Sí. Pagó la ley. Y la ley dice en Deuteronomio 21, 22 y 23, dice que la ley cuando se transgrede una y otra vez, la persona tiene que ser muerta, primero apedreada y después crucificada en un madero. ¿Qué te da a entender esto? Rodrigo, tú, todos los que estamos aquí, sin Cristo íbamos camino a una cruz que nos estaba esperando para ser castigados por nuestras transgresiones. Todos sin excepción. Solo he dicho una mentira en toda mi vida, todo lo demás he vivido perfecto. Ya estás pecando, eres orgulloso. Te digo, no te puedes escapar de la ley. Íbamos camino ahí, pero alguien salió a tu encuentro y te dijo, hijo, no puedes. ¿Por qué? Porque yo ya lo hice. Te muestra sus manos, te muestra la espalda con los latigazos, te muestra la corona de espinas. Yo ya lo hice por ti. No puedes. Mejor sube conmigo a la cruz y vamos a caminar juntos. Porque mi carga es ligera. Sí. Mi yugo es fácil. Sí. En tu engaño tú decías, no lo necesito, yo puedo solo. Tú y yo, familia, tus hijos, tu familia, el mundo no necesita una religión. Necesita una relación por Cristo Jesús a través de su gracia y de la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Eso necesita el mundo, necesita Cristo. Sí. Necesita ir al lugar donde su Salvador demostró su amor y su compasión por ellos. Tú como padre de familia, como esposo o esposa, necesitas ir todos los días a ese lugar donde Cristo mostró su compasión para poder demostrar compasión. Necesitas llevar a tus hijos como padre de familia ahí. Tus hijos no necesitan ver un padre perfecto. Tus hijos necesitan ver un padre que constantemente va a ese lugar a ser muerto cada día, a ser arrepentido cada día y a caminar en Cristo Jesús. Eso necesitan ver tus hijos y ellos necesitan ser llevados también ahí. ¿Sí? Necesitan ir a Cristo y permanecer en Cristo, porque solamente así puedes obtener las bendiciones que Dios les dio a Abraham. Tenemos salvación, perdón de pecados, vida eterna, una relación de fe con Dios, así como Abraham. Y lo más hermoso de las promesas, te dije hace rato, son tres. Dios en nosotros, el Espíritu Santo en Dios con nosotros, el Espíritu Santo a un lado, y Dios sobre nosotros, la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos eso para caminar, familia. Amén. Lo necesitamos todos los días. Al final de los tiempos, Dios va a venir por su Espíritu, nosotros nos vamos con Él, y entonces viene la gran tribulación. Es absurdo pensar que la gran tribulación va a venir con el Espíritu Santo en la tierra. No puede emerger la maldad en la gran tribulación si todavía está el Espíritu de Dios y su bondad sobre la tierra. Esto quiero que quede bien claro, ¿sí? Porque veo, ya al fin de los tiempos se va a acabar. ¿No? Tranquilo, todavía. Cuando se vaya a la iglesia, comienza entonces todo. La gran tribulación viene cuando la iglesia ya no esté, cuando el Espíritu Santo ya no esté, y los que se hayan quedado, imagínate, familia, ahorita el mundo está lleno de maldad y todavía el Espíritu Santo está conteniendo algunas partes. Imagínate si cuando el Espíritu Santo se ha retirado. Ahora sí vas a decir, no hay Dios en la tierra, porque se va el Espíritu. ¿Qué va a pasar?
viene la gran tribulación. Y todo está en Apocalipsis. Sí. La iglesia no va a sufrir eso, porque te digo algo, Dios no los prometió. Dios hizo una promesa. Y si tú tienes miedo y no lo crees, entonces le estás diciendo tu promesa a Dios. Y el pacto que fue la sangre de Cristo para que la iglesia no sufra esta gran tribulación. La iglesia no está para la gran tribulación. Esto se abroga. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Verso 15 al 18 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Los griegos estaban familiarizados con esto de los pactos. Estaban cerca de Roma, había mucho derecho y todo este rollo, y en la antigüedad era un pacto, ¿no? Te doy mi palabra, ¿no? No es como ahorita, ¿no? Lo voy a checar, lo checo. Y eso a lo checo nunca llega, ¿no? No, en ese entonces era palabra, eran hombres de palabra. Y cuando decía, voy a hacer un pacto verbal, se cumplía, se contaba con ellos. Y tenía que ser ratificado, tenía que ser hecho válido, un sello de alguien, ratificado. Si alguien tenía que estar de testigo. Ahora, a Abraham se le da la promesa que en su simiente, que era Cristo, lo dice aquí Pablo, ¿sí?, iba a descender el Mesías. Ahora, ese pacto con Abraham, Dios lo hizo válido en Cristo al morir con nosotros. Ese pacto Dios lo ratificó en Jesús cuando Cristo dijo, consumado es. ¡Pum! Vino el sello. Se ratificó. No hay marcha atrás. Ya está el pacto, ya está dividido, ya está la promesa. No se retira. No puedes desclavar a Cristo de la cruz. No puedes decir, pues vamos a volverla a crucificar para que no. Fue una sola vez, un sacrificio, una fe, un bautismo, un todo. Fue todo hecho. ¿Sí? Consumado es. Se ratificó, se selló, se hizo válido y fue por Dios. Y esto quiere decir que la promesa de Abraham pasa también ratificada por Cristo a nosotros los gentiles. Una tierra, claro, tenemos ya una tierra, la eternidad. Y eso Dios se lo prometió a Abraham también, la tierra prometida. Dios le prometió a Abraham que va a ser una gran nación, claro. A nosotros también nos prometió una nación santa, estar en la eternidad. Nos prometió una familia y la tienes aquí, la iglesia, ¿sí? Y Dios nos prometió también una gran bendición, ¿sí?, estar con Jesús, ¿sí? Todo lo que le prometió Dios a Abraham se ratificó con nosotros. Representa eternamente a Abraham, a sus descendientes, y llega a todas las naciones a través de Jesús por medio de la fe. Sí, de la fe. ¿Cuánto trabajo nos da creer esto? Y te puedo asegurar algo, tú vas a salir de aquí y vas a decir, pero igual y si no, gracia. Por su gracia fuimos salvos, por su gracia estás aquí, por su gracia respiras, por su gracia tienes a tu familia, por su gracia eres lo que eres. Por su gracia, no por tus obras, no porque te lo merezcas, por su gracia. Sí. Y Dios cumplió su promesa a Abraham por el pacto de Dios y no por las obras que Abraham iba a hacer, porque para empezar, ¿qué obras de la ley iba a hacer Abraham si no había ley? La ley llegó tiempo después con Moisés. Entonces, ¿cómo está un hombre pagano, incrédulo, una relación de fe con Dios? Significa que yo siendo o habiendo sido como fui, puedo tener una relación con Dios el día de hoy. Cristo te dice, sí, y estoy anhelando ese momento. Sí puedes. No necesito, no. ¿Qué tengo que dejar para? No, así ven. ¿Sí? Ese es el llamado de Dios. Abraham empezó una relación con Dios por fe, no por la ley. ¿Sí? Y a veces el hombre pone leyes, ¿no? Es que tienes que ir vestido así, es que tienes que hacer esto, porque si no, no puedes entrar. Si no, no puedes.
¿Quiénes somos como humanos para prohibirle a las personas la comunión con Dios? Sí. Pablo les está enseñando a los de Galacia a acercarnos a Dios por la fe y no por la ley. Acercarnos a Dios en el terreno de la fe y no del legalismo. Y este comentarista Cole dice: judaizantes pueden citar a Moisés, Pablo citará a Abraham. Déjenlos que citen la ley, él citará la promesa. Se apelan a los siglos de la tradición y la orgullosa historia de la ley de Moisés, que será de interés para el más grandioso pacto con Abraham, más viejo por los siglos todavía. Sí. Familia, que Dios nos ayude a creer en las promesas de Dios. Esa es mi oración de hoy, para ustedes, para mí. Que Dios nos ayude a creer en sus promesas y no en las obras de este mundo caído, no en, como ves, las leyes tal vez de este mundo. Y me estoy refiriendo a la ley de, esta es ojo por ojo, diente por diente, esta es la ley del talión, vamos a hacer eso, no, esa es otra ley. Sino que aprendamos a creer en las promesas de Dios que no son de este mundo. Sí. Solamente recordando, reconociendo y yendo a sus promesas, podemos caminar sin ser engañados. ¿Por qué? Porque tienes la máxima promesa de Dios en tu corazón, su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a hacer creer y esperar solamente en Él y en su palabra. Sí. Y no en las conspiraciones humanas. Hay muchas conspiraciones, no lo sé. Hay cada cosa, que te pones conspiraciones y tiene más visita que le pongas evangelio en internet. Y que el hombre conspira y que conspira y todo, y dices, espérate, que hay reptilianos, que hay... Dices, bueno, bienvenidos, hace falta el evangelio a los reptiles también, ¿no? Recuerda que en contra de Jesús, cuando Él estuvo, también conspiraron. Y conspiraron para matarlo. Y no fue hasta que Él dijo, tan chidas sus conspiraciones, pero no pueden hacer nada. Dice incluso la Escritura que un día lo iban a despeñar. O sea, conspiraron en contra de Él y lo empezaron a llevar a una peña con un precipicio. Y Él nada más retrocedía y la gente se le iba acercando y el Señor nada más retrocedía. Y ya cuando le dijo, ya acabaron, ya, con permiso, y pasó en medio de ellos. Y todos los que habían conspirado, así como que viendo que Jesús pasara. ¿Por qué? Porque no fue sino hasta que Él dijo, ustedes no me vienen a quitar la vida, yo la voy a poner por ustedes. Yo me entrego. Solamente así sus conspiraciones fueron hechas realidad y afectaron a Jesús. ¿A qué voy con todo este rollo? La promesa y el pacto de Dios nos vino a mostrar el día de hoy que el que gobierna, incluso desde antes que tú nacieras, es Dios. Que el cielo es el que gobierna, que el cielo es el que tiene el control de todo, que sus promesas y su pacto resguardan a su iglesia, no las conspiraciones, si es que hay, sino el pacto, sus promesas. Eso es lo que nos va a dar confianza de que te despiertes un día y todos los días con un corazón ardiente y que digas, Maranata, ven Señor Jesús, amén. Es lo único, porque si no vas a estar fluctuando, vas a estar con miedo, no vamos a estar entregados completamente a esperar ese grandioso día, porque vas a decir, es que no estoy listo. Entonces, ¿estás por la ley o por la gracia? Sí. No es por obras, somos salvos por gracia. Y tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. Recuerda, familia, el cielo gobierna. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué te está moviendo el día de hoy? ¿La confianza en lo que ven tus ojos o el pacto y la promesa de Dios? ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué estamos anhelando el día de hoy? Mi oración es que sea Dios y no el mundo. Amén. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias.